Despeja el camino. El silencio mortal de los bosques brumosos de Mizu-no-Kuni se había familiarizado con los lobos durante su estadía en el país. No era nada comparado con aquellos que habían vivido aquí toda su vida, pero cualquier extraño sería difícil notar la diferencia. Con esa familiaridad de su lado, pudieron reconocer fácilmente que alguien estaba cruzando Kirigakure, o como los rebeldes a veces lo llamaban territorio leal. Todo era territorio de Kirigakure, técnicamente, simplemente no tenían control total sobre él. Con el soporte adicional enviado por Sai-Mai, no debería pasar mucho tiempo hasta que eso haya cambiado. Los lobos miraron con las fuerzas de Yagura con las que viajaban, asintiendo entre sí y dirigiéndose a interceptar. Estaban preparados para muchas cosas. Rebeldes, civiles, otra patrulla imperial descuidada, o los shinobi rojos que intentan esconderse de su aldea en el país devastado por la guerra de Mizu-no-Kuni. Incluso los cazarrecompensas y los mercenarios no habrían sido demasiado sorprendentes con la forma en que el país había sido en los últimos años. Lo que no esperaban era tropezar con una compañía de lobos que atravesaba el bosque sin el menor cuidado por el sigilo. Fue mucho más sorprendente verlos viajar con alguien que no llevaba una de sus máscaras, con su piña morada exhibida con orgullo. No había un solo lobo que al menos no supiera de Mitarashi Anko y cómo reconocerla. Esta era indudablemente ella. Simplemente no tenían idea de por qué. La confusión causada por su presencia, causada por la presencia de compañeros lobos, hizo que los de la patrulla se detuvieran mientras compartían miradas con la esperanza de que alguien tuviera alguna idea de lo que estaba sucediendo. Del mismo modo, las fuerzas de Yagura se detuvieron, mirando a los lobos adicionales con confusión, ligera sospecha y una sensación de alegría aliviada. Cuanta más gente de su lado, mejor. Ciertamente no les importaba que una fuerza mayor de lobos los ayudara. Obviamente, Anko pudo verlos lijarse entre los nudosos árboles en busca de algún tipo de pista para explicarles todo. Despeja el camino a Mizu-no-Kuni. Ella gritó: barre el bosque. Los lobos y los leales compartieron miradas confusas. Ahora. Ella ladró: Tsukuyomi-sama nos sigue sin escolta, asegúrate de que pueda llegar sin problemas. Tan pronto como escucharon la palabra mágica, Tsukuyomi saltaron a la acción, separándose de su patrulla sin dudarlo. Dos de los leales casi los siguieron antes de darse cuenta de lo que estaban haciendo. Con la mitad de su patrulla repentinamente desaparecida, compartieron otra mirada entre ellos antes de llegar al consenso de que llevar esta información de vuelta a Kirigakure era más importante que su patrulla. Si Tsukuyomi mismo hubiera viajado a Mizu-no-Kuni, Yagura iba a querer saberlo. Su oficina generalmente estaba oscura, como le gustaba, pero hoy había traído una brecha muy peculiar en el cielo nublado habitual de Mizu-no-Kuni. La luz del sol, de la que había decidido que directamente a través de la ventana de su oficina era el lugar oportuno más apropiado, y resultó en una habitación más brillante de lo que hubiera sido si hubiera tocado su interruptor de luz por primera vez desde que se convirtió en Mizukage. Estaba menos que satisfecho por eso. A pesar de ese disgusto, permaneció en su oficina para cumplir con sus deberes durante el día. Uno de sus subordinados había sugerido cerrar las persianas o mudarse a una habitación en un lado diferente del edificio para el día. Se encontraron rápidamente arrojados por la ventana. El Mizukage hizo su trabajo en la oficina del Mizukage, como era apropiado, y al igual que el interruptor de la luz, nunca había tocado las persianas o las cortinas de su oficina. No se vería obligado a hacerlo porque el sol decidió que quería que tuviera un mal día. Él era el Mizukage, no sería derrotado por la simple luz del sol. No importa lo irritante que fuera. Además, hoy no le quedaba mucho, así que una vez que terminara, podría sentarse aquí al sol hasta que fuera el momento de irse. No sería bueno que el Mizukage no estuviera disponible para sus subordinados durante las horas regulares, por lo que nunca se fue antes de las 4:30. Yagura tampoco permitiría que la luz del sol cambiara eso. Era un hombre de estricta planificación y organización, rígido en sus formas y férreo en su puño. La luz del sol era una simple molestia, aunque no la había planeado, y haría poco para disuadirlo de su rutina, incluso si fue realmente tentador. Golpes en la puerta llamaron su atención y fruncieron el ceño. Nadie debería buscarlo durante otros 23 minutos, sabían que estaba trabajando en su papeleo matutino hasta exactamente las 10:45, después de lo cual tenían 45 minutos para buscar audiencia con él antes de su almuerzo a las 11:30. Estaba colocado al lado de la puerta también, así que no había forma de que alguien pudiera olvidarlo. Demonios, tampoco era solo un trozo de papel, lo hizo tallar en mármol negro que compró Aiwa y llenó los grabados con oro. Era imposible pasarlo por alto y su secretaria lo pulía 5 minutos antes de su llegada todos los días. Bueno, este lo hizo, su predecesor no lo hizo, y rápidamente se encontró hervido vivo. Yagura odiaba cuando la gente interrumpía su horario, pero era peor cuando no seguían el que él les había dado. No entendieron la importancia
importancia de la gestión del tiempo. Supuso que había una razón por la que se había convertido en Mizukage, nadie más poseía las habilidades administrativas necesarias para hacer el trabajo. Hubo otro golpe en la puerta, más urgente que el anterior, que lo sacó de sus pensamientos sea lo que sea, pensaron que era importante, supuso que muy bien podría ser, nadie se atrevería a interrumpirlo a menos que tuvieran que hacerlo. Entrar. Tan pronto como habló, se dispuso a organizar su escritorio, alejar el papeleo completo y guardar su tinta, para usar después de esta interrupción. Por el rabillo del ojo, pudo ver a 3 de sus hombres entrar en la habitación, todos ellos nerviosos y sin aliento. El nerviosismo que podía entender, lo sabían mejor que forzarse en su horario, pero no se había dado cuenta de que estaban tan fuera de forma que subir las escaleras a su oficina los dejaría sin aliento. No es de extrañar que estuvieran teniendo tanta dificultad para desarraigar las abominaciones de la línea de sangre. Los 3 se pararon ante su escritorio en atención, esperando su reconocimiento. Se tomó su tiempo. Uno por uno, los artículos en el escritorio se guardaron cuidadosamente hasta que quedó completamente estéril. Cuando terminó, apoyó los codos en el escritorio, entrelazó los dedos y apoyó la barbilla contra las manos. Les dirigió una mirada para expresar cuánto apreciaba este cambio no planeado en su agenda, tomándose un momento o dos para verlos retorcerse incómodos. También le dio la oportunidad de identificar a los tontos que estaban delante de él. A menos que estuviera equivocado, y rara vez lo estaba, se trataba de Sango Patrol y, según sus estimaciones, no deberían estar exactamente aquí. También parecía que les faltaba la mitad de sus miembros. Si él recordaba, Sango Patrol fue uno de los que le había asignado algunos de los lobos, pero no vio ninguno en su oficina y dudaba que fueran tan sigilosos. Patrulla Sango, se dirigió a ellos, tomando nota de la forma en que todos se tensaron. Bueno, ¿qué es exactamente lo que te trae a mi oficina cuando sé con certeza que se supone que debes estar de servicio ahora? No hizo ningún esfuerzo por ocultar exactamente lo disgustado que estaba de verlos. Uno de ellos dio un paso adelante, afortunadamente fue el del medio porque la falta de simetría probablemente lo habría molestado por la duración de su presencia, y volvió a llamar la atención. Mizugake-sama. El hombre tuvo mucho cuidado de mantener su mirada ligeramente arriba y a la izquierda de su caje para evitar mirarlo a los ojos. Traemos noticias importantes del campo. Ah, sí, el campo donde se supone que debes patrullar, ¿no? Bagura levantó una ceja acusadora y, sin embargo, la mitad de ustedes, la mitad que se supone que es leal a Miyaki Rigakure, están parados en mi oficina. ¿Realmente los dejamos para terminar su patrulla solos? Los 3 se movieron nerviosamente. El que estaba más adelante es sí, Mizukage-sama. Los lobos actualmente se están peinando a través del bosque hacia el suroeste. No era una mentira, técnicamente los lobos de su patrulla estaban atravesando esos bosques, y con un vigor mejorado, incluso. Para garantizar el paso seguro de su señor con ese tipo de dedicación, estaban seguros de encontrar rebeldes en el área, tal vez incluso mejor de lo que Sango Patrol hubiera logrado en su conjunto. El hecho de que no fuera una mentira hizo poco para evitar que Yagura supiera que no le contaban todo. ¿Lo son ahora? Interesante. ¿Te importaría explicar por qué nuestros aliados extranjeros pueden demostrar una mayor obligación en este país que ustedes 3? Creíamos que querrías saberlo de inmediato, Mizukage-sama. Los lobos no conocen a Mizuno-kuni como nosotros. Y, sin embargo, los han dejado solos para su patrulla. ¡Qué interesante! Los 2 leales en la parte de atrás compartieron miradas nerviosas mientras su compañero intentaba desesperadamente tragarse los nervios. Habían cometido un error, tendrían que poder defender sus acciones si querían tener alguna esperanza de salir vivos de esto. Ninguno de ellos tenía delirios de que no iban a encontrarse en servicio extra en las posiciones que nadie quería. Estaban bastante emocionados cuando los dejamos y supimos que podrías desear más de tus fuerzas aquí cuando escuches lo que te hemos traído. Realmente se habían olvidado de dejar al menos uno de ellos con los lobos, pero nadie realmente quería estar solo con los lobos. Claro, habían estado ayudando y algunos incluso habían muerto por la causa, pero estos eran los mismos lobos que se hicieron cargo de Nami. Ciertamente no habían dudado en apuñalar a esos aliados en la espalda una vez que se volvió conveniente. Bagura lo miró en silencio durante un largo minuto, los segundos se alargaron lentamente mientras el Mizukage contemplaba la respuesta que le habían dado. Estaba muy tentado de que todos los azotaran públicamente y dejarlo así, pero se consideraba un hombre justo y razonable. Él escucharía esta noticia antes de determinar cuántas pestañas se habían ganado. ¿Lo haré ahora? Bagura emitió un zumbido pensativo. Por favor. Entonces, ilumíneme sobre lo que consideró tan importante. Son lobos, Mizukage-sama. Más lobos vienen a Mizuno-kuni.
Nos encontramos con un grupo mientras patrullaban. Yagura parecía decididamente no impresionado. ¿Han enviado más lobos? Preguntó lentamente. ¿Han decidido aumentar los números que nos ofrecen ayuda y has venido corriendo a mi oficina e interrumpido mi trabajo para avisarme? No, Mizukage-sama. No es eso en absoluto. Y bien. Continúa. Tienes una frase para llamar mi atención y convencerme de que esto no es una pérdida de mi precioso tiempo. Tsukuyomi de la Casa de los Lobos ha venido personalmente a Mizuno-kuni. Eso fue suficiente para que Yagura se detuviera. No se sabía mucho sobre el daimyo que se había asegurado su posición a través de la traición y el favor de un gran daimyo, e incluso Yagura tenía un poco de curiosidad sobre el tipo de individuo que este hombre lector de luna era. ¿Y por qué vendría al país de Yagura? Después de un momento de silencio, Yagura asintió. Ya veo, eso es de hecho una noticia importante. Los dos de atrás suspiraron aliviados, pero el que había dado un paso adelante lo sabía mejor. Como recompensa, solo serán 10 latigazos por pieza por abandonar por completo a tu patrulla. Gracias, Yagura-sama. Eres muy generoso con tus recompensas. Cabe señalar que el leal no estaba siendo sarcástico en el más mínimo conocimiento de que 10 latigazos no eran nada en comparación con algunos de los otros castigos que Tsukage había infligido a lo largo de los años. Si recordaba, el último grupo en abandonar su patrulla quedó colgado desnudo de anzuelos en las paredes exteriores de Kirigakure hasta que murieron. Probablemente debería haber recordado eso antes de que todos hubieran decidido informar sus hallazgos. El simple hecho de enviar uno de ellos probablemente habría evitado todo castigo por completo, tal vez incluso ganar más recompensas. Pero, pensó, 10 latigazos no estaban tan mal. Había ganado más de 100 en sus años de servicio, unos pocos más no estarían cerca de tener a su esposa enojada con él por conseguirlos en primer lugar. Soy de acuerdo con el Mizukage, pero no olvides mi benevolencia en este día. La próxima vez que me falles no seré tan misericordioso. Entendemos, Mizukage-sama. ¿Debemos esperar nuestro castigo de inmediato o mientras tanto reanudaremos nuestra patrulla? Vuelve a tu patrulla. Tengo la sensación de que el resto de tu patrulla puede estar un poco distraído con todo lo que está pasando. ¿Entendido, Mizukage-sama? Hizo una reverencia y se volvió para irse, tirando de sus otros compañeros de patrulla mientras ellos daban sus propios lazos apresurados. No se resistieron en lo más mínimo, más que felices de pasar el menor tiempo posible en la oficina de Yagura. Tan pronto como salieron de su oficina, Yagura dejó escapar un profundo suspiro, masajeándose el puente de la nariz con una mano. ¿Tsukuyomi iba a visitar? Tan curioso como era, esto iba a ser un infierno absoluto en su pobre agenda. ¿No podría ese bastardo haber enviado un aviso primero? ¡Qué desconsiderado! Naruto-sama. Su atención fue atraída por sus compañeros de equipo hacia el lobo que se asoma por la puerta. ¿Tienes otro invitado? Naruto parpadeó sorprendido, preguntándose cuántas personas iban a terminar o yo. ¿Quién es? El de Shimura, Naruto-sama. Hubiera esperado que Kurenai, Shizune, o tal vez incluso Tayuya con Hanabi, pero no esperaba que Danzo llamara a su puerta. Echó un vistazo a Sakura y Naruto, quienes parecían igualmente, o quizás incluso más, confundidos. Lo que sea que Danzo estaba visitando probablemente no necesitaban, y no debían, saberlo, pero no creía que fuera completamente apropiado hacer que se fueran. Si pudieras llevarlo a mi oficina, por favor, estaré allí tan pronto como pueda. Se giró para dirigirse a sus compañeros de equipo antes de detenerse y volver su atención al lobo en retirada. Asegúrate de que le sirvan los refrescos que le interesen. Por supuesto, Naruto-sama. El lobo cerró la puerta con un clic y Naruto volvió a mirar al kunoichi del equipo 7. Parece que ha surgido algo. Si fuera tan amable de disculparme por un tiempo, no debería tardar mucho. Naruto bostezó, se tomó un segundo para estirarse y se levantó del sofá. Está bien, probablemente debería irme de todos modos. ¿Vienes, Sakura? La Pinquete miró a su compañera Kunoichi y su senpai. Creo que me quedaré aquí por un tiempo, en realidad. Naruto-senpai tiene muchos libros que me gustaría ver. Ella le lanzó a Naruto una mirada suplicante. ¿Si te parece bien, senpai? Por supuesto. Él le lanzó una pequeña sonrisa. Si necesitas algo, avísale a uno de los lobos. Uno de los lobos. ¿Necesitas que te muestren Naruto? Ella lo despidió. No, estoy bien. Ve a ver al anciano. Debe ser importante si él está aquí.
Ella trató de no mostrar cuán curiosa estaba por su presencia. Entrometerse en su negocio solo iba a aumentar la distancia que ella había estado cerrando lentamente entre ellos. Él ya interactuó con ella con bastante facilidad como compañero de equipo, pero esperaba al menos llegar al punto en que pudiera llamarlos amigos. Bueno, hasta el punto en que ella podría llamarlos amigos y él no se opondría, en realidad. Él asintió con la cabeza. Gracias, supongo que nos veremos la próxima vez que tengamos una sesión de entrenamiento, aunque supongo que pasará al menos una semana hasta que eso suceda. Si pudiera terminar su negocio en Mizuno-Kuni dentro de una semana, Naruto sería un hombre muy feliz. Honestamente, esperaba que fuera más de un mes, por lo que realmente necesitaba encontrar una manera de explicar la ausencia de Kakashi. ¿O no? ¿Era realmente tan extraño que Kakashi pudiera desaparecer por un tiempo sin previo aviso? Probablemente también regresaría con una mala excusa, y nadie lo pensaría dos veces. Aún así, dolería tener algunas explicaciones listas, por si acaso. Sí, nos vemos, Naruto Niri. Ella saludó con la mano cuando salió de la habitación, tratando desesperadamente de no pensar en que Naruto y Sakura se hubieran quedado solos en su casa. La vieja Sakura. Ella no lo habría pensado dos veces. Esta nueva Sakura. Ella ni siquiera sabía qué pensar. Al menos, admitió irónicamente, la niña no estaba desarmada. Elder Shimura, mis disculpas por la espera. Danzo terminó su sorbo de té mientras rechazaba la disculpa de Naruto. Está bien, no me había dado cuenta de que estabas entreteniendo invitados. No te mantendré alejado de ellos por mucho tiempo. Naruto ya se fue a casa y Sakura está ocupada disfrutando de mi biblioteca. Tómate todo el tiempo que necesites. Danzo lanzó un gruñido y dejó la taza. Creo que deberíamos ir directamente al grano. Por mucho que disfrute nuestros chats, tengo noticias que estoy seguro de que encontrarás bastante urgentes. Tenía la atención de Naruto de inmediato. Había habido muchas malas noticias últimamente y el daimyo de Nami no Kuni ya temía lo que podría ser. Naruto casi se desplomó en su silla con un profundo suspiro, mirando al anciano con cansados ojos dorados. ¿Qué más ha salido mal? Tomando nota para investigar tanto las desgracias recientes de los lobos como los extraños ojos de Naruto, Danzo frunció el ceño. Me temo que nuestro Godaime no es un fanático suyo y ha estado actuando activamente contra usted recientemente. Entiendo, más recientemente que envió fuerzas para ayudar a los rebeldes en Mizuno-Kuni. Los hombros de Naruto se desplomaron, lo que no sorprendió a Danzo, antes de soltar un suspiro de alivio que sorprendió al anciano con la guardia baja. ¿Eso es todo?, preguntó Naruto esperanzado. Sí, eso es todo. Konoha, tu hogar, está haciendo lo que pueden contra ti y tus lobos. Danzo realmente no podía entender qué parte de eso podría considerarse una buena noticia. Estaba al tanto de las fuerzas de Konoha ayudando a los rebeldes, admitió Naruto. Entonces, cuando dijiste que tenías malas noticias, pensé por un momento que algo más podría haber sucedido. Estoy bastante aliviado de saber que este no es el caso. A eso tenía mucho más sentido. Aún así, las acciones de Asuma no son poca cosa y no deben tomarse a la ligera. Esto podría terminar causando mucho daño no solo a los dos, sino también a Konoha en su conjunto. ¿Has encontrado una respuesta a lo que él es hecho? La participación de Asuma es problemática, pero de ninguna manera es una prioridad en este momento, respondió Naruto mientras se recostaba en su silla. Consideraré lo que hará la Casa de los Lobos después de que nuestro negocio concluya en Mizuno-Kuni. Por un lado, Danzo podía entender eso. Mizuno-Kuni estaba actualmente tomando muchos de los recursos de los lobos en el otro. Asuma continuará moviéndose mientras te diriges a Mizuno-Kuni y no se sabe por cuánto tiempo puede durar, que era su intención. Ignorarlo sería muy negligente. Hay poco que pueda hacer. Naruto se encogió de hombros. Estamos empacando y preparando al Den para una evacuación y solo hay un puñado de nosotros todavía en Konoha. Él no puede operar demasiado abiertamente porque mientras muchos de mis recursos están vinculados a Mizuno-Kuni, muchos de los suyos están atados a Kaze-no-Kuni. Y si su negocio en Kaze-no-Kuni concluye antes que el suyo, estará en una gran desventaja, señaló a Danzo. Bastante. Naruto estuvo de acuerdo con un asentimiento. Pero si terminamos antes de lo que tengo mucho más para trabajar. Si terminamos al mismo tiempo, bueno, todo estará determinado por quien actúa primero. ¿Y pretendes poder actuar primero sin tener un plan listo? Tengo varios, simplemente dependen de los eventos de Mizuno-Kuni. Lo que te deja drogado e intenta si termina primero. Estará bien. Danzo respiró hondo para reprender al joven daimyo antes de detenerse y a entrecerrar los ojos. ¿Tienes algo en proceso? No. De ningún modo.
Naruto negó por lo que Danzo podía ver, estaba siendo completamente honesto. Sin embargo, estoy en una posición que me permitiría actuar si Asuma estuviera listo antes de que termine. ¿Esperas que lo haga obvio? No lo sabrás hasta que sus fuerzas estén derribando la puerta y tan pronto como salgas de la escena, no tendrá problemas para ayudar a los rebeldes solo para asegurarse de que nadie tome tu lugar. Naruto le dedicó una sonrisa maliciosa, digamos que capturarme o matarme no lo ayudará en nada. De hecho, sería más beneficioso para mí. En cuanto a mi reemplazo, ya han sido elegidos y tienen mucha experiencia, por si acaso. No me vas a decir, ¿verdad? Cometí ese error recientemente, ya sabes. La sonrisa astuta se desvaneció, reemplazada por un pequeño ceño mientras recordaba sus fallas recientes. Confié en alguien cuya lealtad no fue primero para los lobos y me costó 3 de mis hijos. No puedo permitirme el mismo error. Veo. Aunque se sintió un tanto insultado porque Naruto pensó que podría hacer algo para dañar a los lobos, pudo entender la precaución ante los recientes acontecimientos, pero solo porque no conocía los planes de Naruto no significaba que no pudiera ayudar. Tus fuerzas están estiradas, entiendo. Danzo pasó del tema de la reciente desgracia de Naruto y resulta que tengo agentes Root sin asignaciones. Quizás pueden ser de alguna utilidad para ti. Puedo enviarlos a Mizuno-Kuni para ayudar a superar el estancamiento que Asuma estaba tratando de crear. Naruto pensó por un momento en la oferta antes de sacudir la cabeza. No, gracias. He tomado medidas para deshacer la intromisión de Asuma. También era muy consciente de que la mitad de la función de los agentes Root sería averiguar qué le estaba ocultando a Danzo, y no quería arriesgarse a que algo saliera por el momento. Al mismo tiempo, no pensó nada en los intentos de Danzo. El anciano no había dicho nada sobre su propósito secundario, pero ambos sabían que era bastante obvio. Uno no podía esperar que las fuerzas privadas de Shimura Danzo no le informaran todo lo que pudieran. Sería el costo de tenerlos cerca. Sin embargo, tuvo algún uso para la oferta. Si necesita algo para ocupar su tiempo, supongo que son libres de pasar su tiempo alrededor de nuestra guarida y mi casa. Nuestra seguridad se ha reducido considerablemente debido a los eventos en Mizuno-Kuni. No daría, o al menos no era probable, que le diera a Danzo la idea que le gustaría, pero tenía una oportunidad y la información no había sido la única razón. De todos modos, realmente le gustaba a Naruto, lo que probablemente era tan extraño para la gente como lo era para él, y esperaba que algún día el joven tomara su posición en el mundo shinobi. Con suerte, eso sería para Konoha si Asuma no lograra joderlo. Danzo consideró la contraoferta con un zumbido pensativo antes de hablar. Sería bastante extraño que mi seguridad privada esté presente cuando no lo esté. Tendría que permanecer aquí mientras dure su estadía. Ciertamente. Naruto respondió sin perder el ritmo. Tendré una habitación preparada. Los dioses de arriba sabían que tenía muchas malditas cosas. Danzo lanzó un resoplido divertido mientras sus labios se torcían en una leve sonrisa. Supongo que hemos llegado a un acuerdo, entonces. Espero experimentar su hospitalidad. La astuta sonrisa de Naruto regresó. Orochimaru nunca lo encontró falto. Danzo casi tuvo un ataque al corazón. Pasó algún tiempo antes de que Naruto regresara a la habitación de invitados. Había dejado a Sakura leyendo, pero ella estaba exactamente en la misma posición que había estado cuando él se fue. Su entorno, sin embargo, había cambiado. Varias pequeñas pilas de libros se sentaron en el suelo ante ella mientras tazas de té y platos vacíos cubrían su mesa de café. Estaba envuelta en una manta, esa rosa esponjosa de la que nunca había aprendido el origen, con un libro brillantemente cubierto en sus manos y un notable tinte rojo en sus mejillas. Había olvidado que Jiraiya había dejado copias de sus libros y Chaicha cuando los visitó. Algunos de los lobos deben haberlos guardado. ¿Divirtiéndote, Sakura? La cabeza de la niña se alzó, mortificada por ser atrapada por su senpai. Naruto-senpai, esto no es lo que parece, lo juro. Ella apresuradamente escondió el libro en la manta sonrojándose furiosamente. Él levantó una ceja y sonrió antes de sentarse a su lado y alcanzar uno de los otros libros. No le sorprendió encontrarse mirando la cubierta verde de uno de los libros de Jiraiya con la frente aún levantada. Miró a Sakura. ¿De verdad? Se la arrebató de la mano y se unió a su hermano dentro de la manta. ¿De verdad? Su intento de una mirada severa se vio socavado por el enrojecimiento de su rostro y casi esperaba que ella le hinchara las mejillas. Alcanzando sobre él, revolvió su cabello rosado y su mirada desapareció de inmediato. Entonces, son buenos. Nunca había tenido tiempo de leer el trabajo de Jiraiya, aunque sabía que Anko tenía algunos de los que le gustaba leer. Inspiración basado en lo que había experimentado hasta ahora, supuso que probablemente no eran tan malos. Ah, sí.
Ella enterró su rostro en su costado para evitar mirarlo. Me gustan. Realmente le gustaba leerlos e imaginar a su Naruto-senpai como el protagonista masculino, pero no creía que él necesitara escuchar eso. Sin embargo, de todos modos, entonces siéntase libre de pasar y leerlos cuando lo desee. ¿De verdad? Ella lo miró con ojos verdes brillando de esperanza y admiración. Por supuesto, no le están haciendo ningún bien a nadie con solo sentarse aquí. Ella le dio una sonrisa. Voy a pasar a menudo, Naruto-senpai. Lo prometo. Solo cuando quieras, ¿de acuerdo? Me aseguraré de que los lobos sepan que te dejarán entrar y leer si estoy fuera. Gracias, senpai. Hundió la cara en su costado durante unos minutos y, justo cuando él comenzaba a preguntarse si se había quedado dormida, se dirigió débilmente a él. ¿Ese senpai? Sí, Sakura. ¿Cuándo podemos matar de nuevo? Probablemente en el próximo. Hizo una pausa, sus palabras procesándose por completo. Él le dirigió una mirada curiosa cuando un solo ojo esmeralda se abrió para mirarlo. Esa es una pregunta interesante, Sakura. ¿Puedo preguntarte por qué quieres saber? Me gustó, Naruto-senpai. Quiero volver a ver las flores. ¿Flores? No recordaba ninguna flor en esa misión. Las flores carmesí son tan hermosas. Ella soltó una risita en algún lugar entre seductor e inquietante, recordándole muchas cosas de Orochimaru. Goteo, es muy fácil hacer un ramo. Sangre. Ella estaba hablando de sangre. ¿Realmente había hecho un minianco? No sabía si estar orgulloso o preocupado. Probablemente ambos. Dos ojos verdes lo miraron, llenos de esperanza, y se dio cuenta de que podría ser más difícil decirle que no que negarle a Anko. Él iba a estar en problemas profundos debido a esto en el futuro, lo sabía. Pero si la sangre era lo que ella quería, ¿quién era él para negarla? Los prisioneros no estaban sirviendo de ninguna manera. ¿Te gustaría matar a alguien hoy? Puedo arreglar algo para ti. ¿Lo harías? Sus brazos lo envolvieron con fuerza. Eres el mejor, Naruto-senpai. Él le acarició la cabeza, preguntándose si lo que había hecho podría considerarse incorrecto. Haré que uno de los lobos te enseñe a la guarida. Eres libre de elegir un solo prisionero y hacer lo que quieras con ellos. Era una regla que debía imponer después de que ella dejara que Anko, estresado, bajara para desahogarse y una buena docena de sus prisioneros terminaran muertos. Él había ayudado a aliviar el resto de su estrés en la ducha y decidió que había mejores maneras de ayudarla a relajarse después de un largo día. Metió la mano en su manta para sacar un solo kunai y él trató muy duro de no pensar en dónde lo había estado guardando. Prácticamente saltando, se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. ¿En Naruto-senpai? Sí, Sakura. Cuando visite la próxima vez, ¿podemos leer uno de esos libros? ¿Juntos? Claro, Sakura. Leeremos algunos Icha. Ella le dedicó una sonrisa radiante. No era exactamente lo que había hecho con Anko, pero llegar a matar a alguien antes de leer a Icha con él estaba lo suficientemente cerca por ahora. Y tal vez la próxima vez podrían matar juntos. Su corazón latía solo de pensarlo. Similitudes. Los lobos se habían convertido en una vista familiar para Kiri Shinobi recientemente, por lo que verlos generalmente no era una sorpresa. Incluso cuando se enviaron refuerzos no hace mucho tiempo, apenas había eliminado a los que estaban en guardia. Sin embargo, cuando dos grupos separados de lobos emergieron del bosque y convergieron en la puerta sur, los guardias estaban más que un poco incómodos. Los lobos dentro de la aldea se unieron a ellos poco después, aumentando sus filas y cada vez más emocionados antes de que dos de ellos, uno con cabello plateado y otro con púrpura, lograran calmarlos. Incluso entonces, la energía era palpable y era obvio para el Kirigakure Shinobi que algo grande estaba sucediendo. Solo se confirmó cuando uno de los lobos presentes llevaba el pelaje blanco de un alto capitán. Ella nunca se ve fuera de la tienda de mando y ella ciertamente no recibía órdenes de nadie más. El propio Yagura podría darle una orden y ella lo consideraría una sugerencia, determinando si quería ordenar a los lobos que los llevaran a cabo. Pero tan pronto como los dos lobos con cabello extraño, ninguno de los cuales llevaba el uniforme del lobo y solo uno de los cuales tenía la máscara, comenzó a hablar con ella y le gritó órdenes a los demás. Quienquiera que fueran estos dos, era obvio que no se les debía jugar. Tomó unos minutos, pero en poco tiempo todos los lobos se alinearon ante la puerta sur, esperando ansiosamente algo. El que tenía el cabello morado estaba parado directamente frente a él, flanqueado por el de cabello plateado y el gran capitán, mientras que los lobos se extendían uniformemente a ambos lados de dos hombres de profundidad. La razón de su extraño comportamiento no estaba muy lejos.
Como uno cayeron de rodillas cuando una figura emergió de las brumas. Su armadura negra estaba manchada de sangre y el ojo izquierdo de su máscara había sido destrozado para mostrar un ojo morado antinaturalmente brillante. Las brumas parecían aferrarse a él, tirando de su armadura como si quisieran retrasar su partida, y su cabello carmesí se arrastraba detrás de sus rápidos pasos. Se detuvo a unos metros delante de los lobos, los tres más altos de los cuales levantaron la vista para encontrarse con su mirada. Juntos lo saludaron, todos y cada lobo en sincronía, y los guardias entendieron. Tsukuyomi-sama. Ellos lloraron. Estamos listos para servir. Casi como si el cielo mismo se sorprendiera al escuchar su llegada, la rara luz del sol que logró asomarse a través de las nubes pareció retirarse, dejando a la aldea cubierta por la sombría nubosidad con la que estaba tan familiarizado. Los guardias de la puerta sur compartieron una mirada. Cualquiera que sea su negocio aquí en Mizuno-kuni, esperaban que fuera rápido. Algo sobre este Tsukuyomi, incluso desde esta distancia, simplemente no parecía correcto y querían tan poco como fuera posible con él. Eran bastante sabios por ello. Si bien el dolor amargo de la pérdida todavía lo atraía, sabiendo que debería haber tres lobos más parados frente a él, la visión de sus fuerzas aún logró que su corazón se ilumine. Estos eran sus hijos y ahora él estaba aquí para asegurarse de que todos pudieran regresar a casa de manera segura. No tendrían que sufrir por su error por más tiempo. Levántate, niños. Su voz, aunque suave, todavía era fácilmente escuchada por los lobos, y todos se levantaron como uno solo, saltando y esperando ansiosamente su orden. No los hizo esperar. Escuadrones, aléjate. Patrulla el perímetro de Kirigakure mientras consulto con tu alto capitán. Dirigió su atención al alto capitán en cuestión. Sumo capitán Katsuri, ¿podría mostrarnos su actual base de operaciones? Ai, Tsukuyomi-sama. Kakashi, Anko, conmigo por favor. No comprobó si lo seguían, lo habrían hecho incluso si él no se lo hubiera ordenado. Echó un vistazo a los guardias de la puerta al pasar y notó la forma en que evitaban su mirada. Solo una prueba más de que había estado haciendo las cosas mal todo este tiempo. Ni siquiera cuestionaron su presencia. No se detuvo a decirlo. El negocio de los lobos no era asunto suyo. Observó desde su oficina cómo los lobos se escabullían de los bosques y se detenían ante la puerta de su aldea, observándolos mientras se preparaban para la llegada de su señor. Fue curioso ver a los lobos, una fuerza de individuos muy adecuados para su tocayo, actuando de una manera tan profesional. No supondría que fueran bien disciplinados, habrían demostrado tal profesionalismo fuera de la presencia de Tsukuyomi si lo fueran, por lo que era obvio que tenían un gran respeto por el hombre que emergió de la niebla. Cuando el cielo mismo se oscureció al acercarse, Yagura pensó que podría entender por qué. Tsukuyomi, incluso desde esta distancia, era una figura realmente sorprendente. Se han vuelto un poco más atrevidos en sus intentos, pero la frecuencia se mantiene sin cambios. Esperamos un ataque aproximadamente 2 veces por semana, que generalmente afecta a nuestro segundo o tercer puesto o caravana menos vigilados. Katsuri se había quitado la máscara para la sesión informativa y le lanzó una sonrisa cruel. Aprendieron a no apuntar a la oportunidad menos protegida después de que los atrapamos en una emboscada varias veces. Aparentemente, Yagura no se había molestado porque tenían tan poca prioridad. Muy bien, alto capitán. Muy bien. Miró la tabla de mapas e informes, pensando, antes de volver a mirar hacia arriba y hacer la pregunta más obvia que tenía: ¿siguen siendo de baja prioridad? Su sonrisa se volvió positivamente malvada. No íbamos a arriesgar los objetivos de alta prioridad con una defensa tan endeble, pero hemos estado defendiendo las prioridades de la mitad superior. Los rebeldes simplemente los están dejando pasar porque no quieren arriesgarse a una emboscada en el objetivo obvio. Se hacen maravillas para liberar mano de obra para algunos de los otros objetivos. Chica Ata. Naruto extendió la mano para revolverle el cabello, sin importarle el hecho de que tenía que agacharse para que él pudiera alcanzarla, y le dio un beso en la frente. Parecía más que emocionada por la atención, y él hizo una nota de que realmente necesitaba tomarse el tiempo para que su afecto a todos sus lobos fuera más frecuente. Puede que les haya fallado en el pasado, pero estaría condenado si no estuviera allí para ellos de ahora en adelante. Entonces, ¿qué me puedes decir de los aliados de los rebeldes, los Konoha Shinobi? Ella parpadeó sorprendida. ¿Son Konoha Shinobi? Desafortunadamente. Dio una maldición que hizo que Anko sonriera con orgullo. Debió haberlo aprendido del Tokubetsu Hinin en algún momento, y murmuró amargamente por lo bajo. Eso significa que le debo la cena a Taiko cuando regresemos. Será muy presumido. Alto capitán. Su voz la sacó de sus pensamientos, y después de una tos avergonzada ella respondió: no sabíamos que eran Konoha Shinobi, aunque teníamos sospechas.
Lo que sí sabemos es que parecen estar en el nivel Ambu. Son. Interrumpió Naruto el escuadrón de Yugao, creo. Katsuri entendió de inmediato la implicación y lo que debía significar para su señor, sabiamente eligiendo evitar el tema tanto como pudiera. ¿Eso tiene sentido? Sí. Parece que no quedan más de 6, 3 fueron asesinados y uno que pareció haberse desvanecido. Se dio cuenta de su error y se atrevió a mirar a Tsukuyomi. No dijo nada, pero realmente no tenía que hacerlo, podía verlo todo en sus ojos. Ella todavía estaba en Konoha cuando nos fuimos, pero no estoy seguro de cuánto tiempo durará eso. Probablemente sea más seguro asumir la presencia de 7 en todo momento. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. Katsuri asintió, feliz de poder pasar a otros temas. En cuanto a los rebeldes, no parecen tener mucha mano de obra. Tienen un sorprendente número de seguidores, pero muy pocos de ellos son de la fuerza de Junini. A pesar de luchar por las líneas de sangre de Kirigakure, hay una notable falta de usuarios de líneas de sangre en sus fuerzas. Creemos que Yagura logró matar a la mayoría de ellos con cualquier sobreviviente que favoreciera escapar antes de apoyar a los rebeldes. Este era más su territorio, prefería hablar de estrategia que tratar de evitar causarle dolor a su señor. Debido a las palabras mal elegidas, los informes de campo fueron mucho más seguros. En este momento somos conscientes de 5 individuos notables, incluido su líder Terumi Mei, su segundo al mando Ao, el primero en una nueva generación de los 7 espadachines Chojiro, el demonio Momoichi Zabuza y el aprendiz de Zabuza. Creemos su nombre es Aku. Ella le entregó una pila de papeles que contenían lo que sabían sobre cada uno de ellos. Aparte de ellos, nadie más representa una gran amenaza, incluso para los hombres de Yagura. La única razón por la que aún no han sido derrotados es porque eligen sus objetivos sabiamente y usan grandes secciones de sus fuerzas para abrumar a grupos más pequeños de tropas de Kirigakure. ¿Y los refuerzos de Konoha?, preguntó Naruto. ¿Cómo han jugado con todo últimamente? Se detuvo por un momento, recogiendo sus pensamientos y determinando cómo quería transmitir lo que sin duda era un tema más sensible. Como la mayoría de las fuerzas rebeldes no son una gran amenaza, hemos estado basando nuestras respuestas a los ataques rebeldes en función de a quién podemos reconocer. Cuando los 5 que mencioné no estaban presentes, creímos, bueno, había sido Keigo en el tiempo, pero no sería bueno para nadie echarle la culpa. Todos eran lobos, un paquete bajo Tsukuyomi. Compartieron victorias y derrotas en sus esfuerzos por llevar a cabo su voluntad, que las fuerzas regulares serían fácilmente derrotadas. No habíamos esperado que Shinobi de nivel Ambu estuviese escondido entre ellos. Miró hacia abajo, avergonzada por su error y lo que les había costado no solo a ellos sino a su padre. Nos tomaron por sorpresa. Desde entonces, hemos tratado a cada grupo como si poseyeran combatientes de nivel Ambu, lo que ha frenado nuestro progreso significativamente. Básicamente estamos de vuelta al punto de partida, según algunos de los leales, pero esos con los que hemos interactuado no parece que tengamos precaución contra nosotros. Evidentemente se han encontrado con problemas similares. Naruto asintió entendiendo, todo parecía coincidir con lo que sabía y supuso que era algo bueno. Había disfrutado suficientes sorpresas últimamente. ¿Estamos siendo proactivos o reactivos al enfrentarlos?, preguntó Naruto con el ceño fruncido. Reactivo. Hasta ahora ha resultado difícil localizarlos. Katsumi frunció el ceño. No tienen nada que necesiten defender, por lo que debería ser más fácil para ellos moverse, pero eso debería ser cancelado por el hecho de que tienen tanta gente. No tengo idea de cómo están encontrando espacio para establecer sus campamentos. ¿Qué tipo de campamentos? ¿Tiendas de campaña? Podrían instalarlos en cualquier lugar. No, Tsukuyomi-sama, parecen estar usando búnkers bastante grandes. Nadie en Kiri parece estar al tanto de ellos. ¿Nadie sabe de ellos? ¿Búnkers grandes? ¿Oculto? ¿Realmente están usando? Se detuvo pensativo por un momento. ¿Puedo conocer a alguien que nos puede dar información sobre los búnkers? Finalmente dijo. La forma en que los ojos de Katsumi se iluminaron. Podría haberle propuesto matrimonio después de una década de citas. Eso sería fantástico, Tsukuyomi-sama. Apenas se contuvo de saltar sobre él y darle un abrazo muy poco profesional. Tal vez cuando ella estaba fuera de servicio. ¿Sabes cuán pronto podrías tener eso? Depende de cuán probable sea que tenga algo de luz solar. Si mañana es favorable, podría tener eso para ti al final del día. Eso resultó ser demasiado para ella y terminó inclinándose para besarle la cara con besos. Le tomó un momento darse cuenta de lo que había hecho y miró hacia arriba para ver a un divertido Kakashi y un Anko un poco menos divertido. Si ella tuvo que contenerse mientras él se ocupaba de los negocios, ¿por qué el capitán mayor pudo besarlo?
Eso no era justo en absoluto, iba a tener que compensarla esta noche, preferiblemente en el escritorio del Mizukage. Mis disculpas, Tsukuyomi-sama. Esa noticia fue muy emocionante. Me perdí por un momento allí. Naruto le hizo señas para que bajara y le revolvió el pelo. No te preocupes por eso, lo entiendo. La besó en la mejilla y si alguna vez sientes la necesidad de besarme o abrazarme, por favor no lo dudes. Soy tu padre, los amo a todos. No me enojaré si quieres mostrarme que sientes lo mismo. Recordaré eso, Tsukuyomi Tousama. Fingió toser en un esfuerzo por ocultar el rojo en sus mejillas, pero no sería profesional para mí hacerlo cuando esté de servicio. Eres el gran capitán en una misión activa. Naruto señaló siempre estás de servicio. Kakashi intervino para ayudarla. Si ella siempre está de servicio, probablemente podría usar un descanso, puedo tomar un comando temporal si necesita unas horas uno de estos días. Estoy seguro de que Anko estaría feliz de completar también, ¿no? Anko no pareció contenta con la idea, pero su ceño se transformó rápidamente en un puchero. Solo si obtengo el tiempo de Naruto igual al tiempo que tengo para estar al mando. Sus brazos se encontraron cruzados sobre su pecho. No es justo que ella tenga tiempo de Naruto mientras está en una misión, mientras que yo no. Es natural que un padre y una hija pasen tiempo juntos. Bueno, él pensó que era, de todos modos Kakashi nunca tuvo una hija o incluso una hermana, tampoco sus amigos en realidad, tampoco tenía amigos, tal vez necesitaba salir más. Yo también soy un lobo. Discutió Anko, así que debería pasar tiempo con él si ella lo hace. Pero no eres su hija. ¿Dice quién? Ella respondió soy un lobo y los lobos son sus hijos. Te acuestas con él. Todos sus lobos duermen con él. Kakashi le dirigió una mirada en blanco. Regularmente tienes sexo con él. Joder, sí lo hago. Anko bombeó su puño en el aire. Ver de la hija mayor dar un paso adelante y asumir el papel de la esposa en la casa cuando la madre ya no está con nosotros. Kakashi no sabía qué decir a eso, tampoco un muy sonrojado Katsumi. Naruto solo sacudió la cabeza con un suspiro divertido. Ese era su Anko. Bien. Ni siquiera quiero saber dónde se te ocurrió eso, pero si no es de un Icha, se lo daré por completo para que lo use. Solo si no cambia nuestros nombres cuando lo escribe. Acuerdo. Probablemente no tendría muchos problemas para convencer a Jiraiya de aceptar esa estipulación. Naruto sacudió su cabeza nuevamente. Katsumi, ¿por qué no continúas y descansas un poco? Creo que estos dos lo tienen por ahora. Voy a hablar con Yagura. Tsukuyomi Tousama. Anko realmente iba a hacer que todo esto de la paternidad fuera raro, ¿no? Al menos no tendría que preocuparse por este tipo de cosas de los hermanos de arena. La risa de Karura ante la idea fue acompañada por una sensación de aprobación definitiva. Supongo que Tsukuyomi Dono. Yagura permaneció frente a su ventana abierta. No te escuché tocar. Lo cual probablemente sería porque no había tocado. No era un subordinado que entraba a informar ni iba a pararse afuera de su puerta y esperar a que Yagura le permitiera entrar. Él era Tsukuyomi y estaba aquí para ver cómo se hacían las cosas. Extraño, tal vez tendré que tocar más fuerte la próxima vez. Yagura frunció el ceño cuando se giró para mirar a su aliado. Bastante. Tsukuyomi estaba, bueno, no era tan intimidante desde esta distancia. No es que haya sido intimidante antes, pero la sorprendente cifra se redujo un poco ahora que Yagura pudo distinguir algunos detalles importantes. Como su estatura, Tsukuyomi no era muy alto, de hecho parecía tener la misma altura que él. Yagura pudo haber encontrado un cierto sentido de camaradería en esto, pero algo en la voz de Tsukuyomi parecía joven. No estaba contento de que su joven daimyo le recordara su deficiencia vertical, que aún podría llegar a ser más alto que él. Todo lo demás sobre el joven daimyo, sin embargo, parecía mejor de cerca. El largo cabello rojo, el brillante ojo morado, y desde esta distancia podía distinguir los sellos en sus brazos expuestos. Se veían complicados, e incluso mientras los miraba, podía sentir a Isobu moverse incómodo dentro de su propio sello. Es comprensible que a Jinchuriki no le gustaran los Seal Masters. Pero había algo más en estos sellos que lo incomodaba, un peso físico que no deberían haber podido poseer, y si no lo supieran mejor, podría sospechar que el joven antes que él era un compañero Jinchuriki. Lo último que escuchó fue que ningún Biju había sido sellado en una familia noble ni ninguna de las grandes bestias había desaparecido, aunque suponía que eso no significaba que Tsukuyomi no había logrado obtener parte del chakra de uno. Era un juego peligroso para jugar, especialmente frente a un verdadero Jinchuriki. Entonces, Yagura se separó de sus reflexiones. ¿Qué es lo que te lleva a Mizuno-kuni? El pauso sin previo aviso, podría agregar. Lo no invitado no se dijo.
3 de mis lobos fueron asesinados recientemente, ¿pensaste que eso no llamaría mi atención? Sí, las fuerzas de calidad que tienes. Tal dedicación. Mueren por una causa tan fácilmente que es como si ni siquiera lo intentaran. Dio un zumbido pensativo mientras volvía a tomar asiento y cruzaba las manos delante de él. Si hubiera sabido que tus fuerzas tendrían tantos problemas con los rebeldes, habría pensado de manera diferente acerca de tu oferta. El ojo expuesto de Tsukuyomi se entrecerró, su ceño oculto por la máscara. Tal vez esto era más prueba de que debería haberse puesto del lado de los rebeldes o haber dejado todo este desastre solo. Nunca había conocido a Yagura, ni siquiera se había comunicado con él antes de esto. Fue Sai quien había configurado todo en su nombre y aparentemente su comandante no había tenido ningún problema con el Mizukage. O tal vez no mencionó sus objeciones después de recibir instrucciones de hacer contacto. Tendría que hablar con Sai cuando volviera. Según tengo entendido, no son los rebeldes los que les han estado causando problemas, sino el Konoha que actualmente los ayuda. Tsukuyomi respondió: hasta ahora han logrado matar a varios de ellos, algo que su shinobi parece incapaz de hacer. Es muy afortunado que tengan aliados que puedan, no sé si todavía tendrían Kirigakure de otra manera. Cuídate, muchacho. Yagura ordenó: no soy mezquino noble con quien puedas hablar. Soy Mizukage y el daimyo de Mizuno-kuni en lo que a ti respecta, y no dudaré en volver a ponerte a ti y a tus perros callejeros en su lugar. Mientras hablaba, tocó el zambi, sacando suficiente chakra de su sello para que sus ojos comenzaran a brillar de un verde oscuro y la sed de sangre de la bestia inundó la habitación. Los ojos de Tsukuyomi se abrieron sorprendidos por un segundo antes de reducirse a un resplandor acalorado. Los sellos en sus brazos comenzaron a brillar de un azul tenue con su propio chakra y Yagura tuvo una repentina sensación de miedo que no era la suya. Le llevó a darse cuenta de que era el miedo de los zambi. El biju parecía angustiado por lo que fueran los sellos en los brazos de Tsukuyomi. ¡Qué extraordinario! Un breve destello de oro llenó el ojo de Tsukuyomi, una sensación inconfundible de que el chakra de otro biju se hizo presente momentáneamente, y cruzó los brazos sobre su armadura negra. No pienses que puedes intimidarme con el zambi, no lo pensaré dos veces antes de arrancarte el cuerpo y permitir que azote a Mizuno-kuni por el resto del tiempo. Yagura tuvo la extraña sensación de que el joven daimyo era capaz de respaldar esa amenaza. Solo reforzó su aversión por el señor de los lobos. Los dos continuaron mirándose el uno al otro por un minuto antes de que Naruto se burlara y se volviera para irse. Vine a ver qué planes tenías para acabar con los rebeldes, pero por lo que he visto, no sospecho que existan. Usas los recursos tuyos y de otros como baluarte para protegerte de los rebeldes, esperando y rezando que terminarán destruyéndose antes de que puedan alcanzarlo. Dio otra burla patético. Pronto tendré la ubicación de los rebeldes y tomaré mis lobos y cualquier otra fuerza tuya que realmente tenga las agallas para hacer las cosas para finalmente terminar esta guerra tuya. ¿Crees que es así de fácil? Era el turno de Yagura para burlarse. He estado luchando esta guerra desde hace una década, no la terminarás con tan poco esfuerzo. Eres ingenuo y tonto, una señal de juventud, pero dudo que tengas la oportunidad de madurar antes de que alguien lo haga mundo un favor y te quita. Y estás atrapado en tus caminos. Inflexible, inmutable. No puedes adaptarte al mundo exterior, así que te sientas aquí en una guerra familiar para sentirte seguro. Voy a terminar esta guerra y luego el mundo te devorará. Cuando lo haga, estaré aquí para recoger las piezas. Tsukuyomi salió de la habitación, sin molestarse en cerrar la puerta detrás de él, y ambos quedaron impresionados por lo parecidos que eran en realidad, y cuánto no podían soportar el uno al otro. 10 minutos después, Yagura finalmente cedió y se levantó de su escritorio para cerrar la puerta. ¡Qué desconsiderado! ¿Tienes dos? Danzo miró a Mai con el ceño fruncido por un momento antes de entregarle una de sus cartas y volverse hacia Naruto. ¿Alguna 7? Naruto sacudió la cabeza veces. Gruñendo acerca de bastardos que deben estar engañando, Danzo sacó una carta de la baraja, frunciendo el ceño con todo el desdén que pudo reunir. ¿9? La carta recientemente extraída se arrojó rápidamente como un shuriken a Naruto con un movimiento negligente de los dedos de Danzo. Dioses superiores odiaban este juego, y no solo porque Naruto había logrado ganarlo toda la noche. Mai soltó una risita, algo que hizo imposible fruncir el ceño por unos momentos, y Danzo se preguntó si así sería tener hijos o nietos. Quizás Hiruzen tuvo la idea correcta. Por supuesto, el encantador bastardo también había logrado robar a Biwako, que probablemente era la primera rivalidad que habían tenido dioses. ¿Qué mujer había sido? Pero si Danzo tuviera otra oportunidad de hacer las cosas, comenzaría a Road como una organización autosuficiente y realmente se jubilaría con una esposa e hijos.
De acuerdo, tal vez no se retire por completo, al menos se limitaría al negocio Rod los fines de semana. Todos necesitaban un pasatiempo. Un golpe en la puerta llamó su atención del juego y de un lobo asomando la cabeza por la habitación. ¿Has recibido una carta, Naruto-sama? El joven Daimyo se despidió. Solo póngalo en mi escritorio con mi papeleo, lo veré mañana. Es de tu hijo. Danzo parpadeó sorprendido y se volvió hacia Mai mientras escondía una risita detrás de su mano. ¿Naruto tuvo un hijo? ¿Cómo no había escuchado nada sobre esto? Le dio a Mai una mirada pensativa. ¿Era ella la madre, entonces? Parecían bastante cercanos, pero ella todavía era bastante joven. Demonios, ambos eran jóvenes. Y este hijo suyo tenía la edad suficiente para escribir una carta. Entonces, ¿cuándo se había convertido Naruto en padre? Tenía que haber sido con una mujer mayor, alguien que obviamente no había tenido reparos en una pareja mucho más joven tan maduro como era Naruto, y siempre lo había sido. Si el niño tenía la edad suficiente para escribir, entonces la mujer debía haber estado con Naruto cuando tenía 10 años, tal vez antes. GC, ni siquiera sabía que eso era posible. ¿No se suponía que la pubertad comenzara alrededor de las 12? Las siguientes palabras de Naruto se acercaron aún más a darle un ataque al corazón que la revelación de que Orochimaru se había quedado dentro de Konoha como su invitado durante más de un mes. ¿Cuál? ¿Cuántos hijos tuvo Naruto? Gaara, Naruto-sama. Naruto se animó ante eso. ¿Oh, de Gaara? Dámelo aquí entonces. El lobo asintió y se lo entregó a su señor. Ciertamente. Echó un vistazo alrededor de la habitación, notando tazas vacías y algunos platos dispersos. ¿Necesitas algo en este momento, Naruto-sama? Nada en este momento, gracias. Puedes volver a lo que sea que estabas haciendo. El lobo asintió con la cabeza, por supuesto, y cerró la puerta detrás de él. Algo sobre ese nombre le parecía familiar a Danzo, pero le llevó un minuto ubicarlo. ¿Gaara? ¿Subaku no Gaara? Sí, ese es él. ¿Él es tu hijo? ¿Cómo? Naruto abrió la boca para explicar antes de detenerse. Esa es una historia muy complicada. A veces ni siquiera entiendo lo que pasó. Veo. Honestamente no vio nada, pero sucedieron muchas cosas alrededor de Naruto que simplemente no tenían sentido, como todos sus lobos tendían a pasar de ser profesionales semicondicionados a cachorros en su presencia. Naruto emitió un zumbido distraído en respuesta, su atención ya estaba centrada únicamente en la carta en su mano. Mai extendió la mano con un cuchillo delgado, ofreciéndole una sonrisa. Incluso ella no sabía cuándo, por qué o cómo Gaara había terminado siendo su hijo, pero pensó que era absolutamente adorable que el pequeño Tanuki llamara a Okami su padre. Con una gentileza reservada para sus hijos, Naruto abrió cuidadosamente la carta para revelar 3 trozos de papel separados. La primera había sido escrita por Temari, declarando tan formalmente como pudo que estas cartas estaban destinadas solo a Tsukuyomi y deseándole lo mejor. Puede haber o no una sección en la que comentó sobre lo solo que estaba durmiendo solo y cuánto esperaba verlo nuevamente, pero había hecho un muy buen trabajo al ocultar eso entre 2 párrafos, hablando del viaje familiar que estaban haciendo. Según su carta, ella había sentido que Gaara probablemente no sería el más elaborado en sus propios escritos, y quería asegurarse de que su padre estuviera al tanto de cómo estaban su hijo y la familia de su hijo. Él lo apreció. Le entregó la carta a Mai, que estaba más que ansiosa por leerla. Sacó la siguiente como Temari había predicho. Gaara no había agregado mucho en su carta, escribiendo principalmente sobre su capacidad para dormir, lo extraños que eran los miembros de su familia y pidiéndole que cuidara a su madre. De Gaara se trataba de lo que esperaba, en realidad. Al igual que con la carta de Temari, se la entregó a Mai, notando distraídamente que ella había pasado la primera. Un Danzo curioso. La tercera letra no era realmente una carta, y no pudo evitar la enorme sonrisa que se extendió por su rostro cuando miró la obra de arte de Gaara. Su hijo le había dibujado un dibujo. Era simple, muy simple, pero absolutamente le voló la cabeza. Esto no era solo ser padre, era paternidad y realmente eran mundos aparte. Naruto miró la imagen durante unos minutos en silencio, con los ojos dorados sobre las figuras que representaban a sí mismo, Gaara, Karura, Temari e incluso Kankuro y Rasa en el fondo. Con los lobos eran familia, pero también eran una manada, cazando y corriendo libres hasta que regresaron a su guarida con Gaara y Karura, y Temari, supuso, eran solo una familia. No había una estructura de comando, aunque sospechaba que tanto Karura como Gaara podrían estar en desacuerdo allí, ni tampoco su agenda. Ellos simplemente fueron. La idea era más que refrescante, y los sentimientos en su corazón calentaron todo su cuerpo. Naruto. La voz de Mai captó su atención y él le dirigió una de las pequeñas y genuinas sonrisas que tanto amaba. ¿Sí, Mai? ¿Está todo bien?
Ella frunció el ceño con preocupación, una expresión que él no tomó una pequeña cantidad de placer culpable al ver ella lo llevaba demasiado bien. Sí, Mai, todo está bien. Le entregó la foto, observando su reacción no estaba decepcionado. Le tomó un segundo darse cuenta de lo que estaba mirando, pero antes de que él se diera cuenta, una joven se arrojó sobre él en un abrazo ineludible. Oh, es tan adorable. Ella la apretó. Tienes que hacer que lo visite para que pueda conocerlo. Quizás, ofreció Naruto, podemos hacer un viaje para visitarlos, una especie de vacaciones. Ella le dirigió una mirada escrutadora. ¿Unas verdaderas vacaciones, o tienes algo que debes cuidar fuera del pueblo otra vez? ¿Sí? Ella le dio una palmada en el brazo con una pequeña sonrisa antes de darle un suave beso en la mejilla. Mientras prometes descansar un poco, eso suena fantástico. Cena para dos, entonces. Naruto asintió con la cabeza. Ella no dijo nada de eso, pero su sonrisa radiante le hizo saber que pensaba que eso sonaba absolutamente maravilloso. El resoplido de Danzo captó su atención y ambos se giraron para verlo con la foto. Lo último que revisé fue que era un psicópata asesino. Comento, y ahora lo tienes haciendo dibujos tuyos con 2 esposas. Es más de él con 2 madres. Danzo dio otro resoplido. Si tú lo dices. Lo miró de nuevo antes de preguntar. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Cuélgalo en la nevera, por supuesto. Danzo pensó que estaba bromeando, soltando una pequeña risita, pero observó cómo Naruto lo recuperaba y salía de la habitación. Cuando Mai se levantó para seguirlo, decidió hacer lo mismo a pesar de que se lo dijeron. Todavía estaba levemente sorprendido cuando terminaron en una de las cocinas frente a una nevera. Ya había otras fotos allí, diseños para conjuntos de algún tipo, y Naruto colgó con orgullo la foto de Gaara justo entre ellos. Ahí declaró con una suave sonrisa: perfecto. Esta era, sin duda, la familia más extraña que Danzo había tenido el placer de conocer, y, tal vez, la familia más extraña de la que había tenido el honor de ser parte.